Plano inclinado. ¿Qué es? El plano inclinado es una máquina simple que consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura. Tiene la ventaja de necesitarse una fuerza menor que la que se emplea si levantamos dicho cuerpo verticalmente, aunque a costa de aumentar la distancia recorrida y vencer la fuerza de rozamiento, las leyes que rigen el comportamiento de los cuerpos en un plano inclinado fueron enunciadas por primera vez por el matemático Simon Stevin en la segunda mitad del siglo XVI. Fuerzas que actúan en un objeto sobre un plano inclinado. Normal y peso. En la figura se muestra un diagrama de cuerpo libre de un objeto sobre un plano inclinado en ángulo A. Suponiendo que no hay rozamiento, las fuerzas que actúan sobre el objeto son la normal, N, ejercida perpendicularmente, y W, el peso, que es vertical. La componente del peso en la dirección de la normal es WY, que compensa dicha normal, pues el objeto no se mueve por encima del plano, sino paralelo a él. Una fuerza F que se aplique sobre el objeto deberá al menos compensar a la componente WX para que el objeto suba por el plano inclinado. Normal, peso y rozamiento cinético. Si se considera el rozamiento, se debe tener en cuenta que éste se opone siempre al movimiento o al posible movimiento. Cuando el objeto se mueve sobre la superficie de plano inclinado, actúa el roce cinético. Si el objeto va de subida, el roce cinético Fk se dirige en sentido opuesto y la fuerza F se tiene que encargar también de vencerlo. Tipos de planos inclinados: la rampa, la cuña, el tornillo, la tuerca y el tirafondo. La rampa es una superficie plana que forma un ángulo agudo con la horizontal. Viene definida por su inclinación, que debe expresarse por el ángulo que forma con la horizontal o en porcentaje, relación entre la altura alcanzada respecto a lo que avanza horizontalmente, multiplicado por 100. Este último es el que se emplea usualmente para indicar la inclinación de las carreteras. La cuña tiene una forma sencilla. Se podría describir como un prisma triangular con un ángulo muy agudo. También podríamos decir que es una pieza terminada en una arista afilada que actúa como un plano inclinado móvil. La cuña es un amplificador de fuerza. Su forma de actuar es muy simple. Transforma una fuerza aplicada en dirección al ángulo agudo en dos fuerzas perpendiculares a los planos que forman la arista afilada. La suma vectorial de estas fuerzas es igual a la fuerza aplicada. El tornillo es un operador que deriva directamente del plano inclinado y siempre trabaja asociado a un orificio roscado. Básicamente puede definirse como un surco helicoidal tallado en la superficie de un cilindro. La tuerca puede describirse como un orificio redondo roscado en el interior de un prisma y trabaja siempre asociada a un tornillo. Tirafondo es un tornillo afilado dotado de una cabeza diseñada para imprimirle un giro con ayuda de un útil. El diseño de la rosca se hace en función del tipo de material en el que ha de penetrar.